Alianza País. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Usted, en cambio, sí votó a favor de la moción para que la ley, el proyecto de ley, se pueda votar artículo por artículo. ¿Por qué cree que ese es el camino bienvenido? Hola, buenos días, bienvenido. Deme 30 segundos para felicitar a Coavisa y Hernán Higuera y al camarógrafo Alvearres por la consecución de ese premio Rey de España en televisión. Eso muestra que el periodismo de la calle, el periodismo del reporterismo directo en el lugar de los hechos, es un periodismo que merece reconocimiento. Es el premio Rey de España, estamos orgullosos de eso. Gracias, Paco. A ver, creo que ayer fue derrotada la propuesta de archivar el proyecto de ley. Obtuvo apenas 35 votos. Eso significa que de los 124, porque estuvimos completitos ayer, de los 124 asambleístas, apenas 35 querían borrar totalmente, o sea, que no haya ley, es decir, que siga la misma ley de antaño. Eso significa que, por lo tanto, al haber solo 35, que es una clarísima minoría, es menos de la tercera parte, entonces quiere decir que hay una mayoría de asambleístas que queremos que debe haber una nueva ley de comunicación. Lo que pasa es que muchos de quienes se abstuvieron, porque les pregunté, por ejemplo, el PRE, que se abstuvo, ¿por qué se abstuvieron? Decían que el camino del archivo le dejaba vía libre para que la Corte Constitucional tenga argumentos para poder dictar una ley provisional y que por eso lo que se consideraba era una nueva ley, no que estén de acuerdo con la ley que ha propuesto el asambleísta Mauro Andino, la del oficialismo. Claro, las interpretaciones pueden ser ad infinitum, o sea, cualquiera puede argumentar como quiera. En la Asamblea lo que sirve son los votos. Usted vota a favor del archivo del proyecto y lo archiva, digamos. Esa es también una posibilidad. Si había una mayoría de asambleístas que querían archivar, debía archivarse. ¿Por qué usted cree que esta ley se tiene que votar artículo por artículo? Porque me parece que hay artículos que son importantes, que son decisivos, que marcan esta nueva ley, y hay otros en los cuales obviamente no habrá el consenso necesario. ¿Y en los que usted todavía no está de acuerdo y cree que todavía se necesita cambios? Yo creo que el Consejo de Regulación, creo que en el Consejo de Regulación hay que hacer modificaciones. ¿En la integración o en sus facultades? En la integración. Yo creo que es fundamental que haya la presencia del Estado. Recordemos del anterior Conartel, cómo estaba hecho. Yo, como radiodifusor, le sufrí ese Conartel. El 21 de abril del año 2005, al otro día de la caída de Gutiérrez, el primer punto del orden del día era cerrar la radio de la Luna. En ese Conartel ¿quiénes estaban? Los medios de comunicación privados. Ellos estaban, o sea, juez y parte de la regulación y del control. Y delegados directos del Ejecutivo, que ahora en este Consejo se ha propuesto que sea uno. Pero ¿qué pasa con los demás integrantes? La modificación propuesta ayer por el asambleísta Andino, de que, por ejemplo, haya un representante de los pueblos y nacionalidades, lo que hace es abrir el espectro. Ese es el sentido de esta ley, la democratización. ¿Usted cree que el incluir ese integrante más a última hora responde a precisamente abrir la democratización, o es que hubo cierto acuerdo con Pachacuti que por eso se abstuvieron? No, pero si Pachacuti no votó. Pero se abstuvieron. Pero no votó a favor. Algunos de los asambleístas. Es que las abstenciones no sirven. Los 64... Tampoco es votar en contra. Pero los 64 votos son sin Pachacuti. Eso recordémoslo. O sea, si no había el voto del asambleísta Tomás Ceballos, digamos que es quien además es el proponente de esta moción, no había los votos. O sea... Ahora, ¿qué procede, asambleísta? El ponente todavía puede cambiar ciertos artículos hasta el día que se someta a votación, y entonces se les convocará a votar, pero para ello el oficialismo tendrá que asegurar esos 63 votos. Yo creo que, les repito nuevamente, el gran derrotado no es Montúfar, porque él es solo instrumento de poderes, aquí en este país, poderes fácticos. El gran derrotado es el autor de la tesis de que se archive. No se va a archivar ese proyecto de ley. Eso es lo fundamental. Y lo segundo es que efectivamente hay que hacer un trabajo, eso le pidió el presidente de la Asamblea, al asambleísta Mauro Andino, hacer un trabajo que permita consensuar, a ver, en cuáles artículos vamos a tener la votación de asambleístas que permitan aprobar esos artículos. Vamos a hacer todo el esfuerzo. ¿A qué cree usted, Paco, que responde el que ayer, cuando estaba prevista la votación, el presidente, más bien, el ponente de la moción, el asambleísta Tomás Ceballos, propone la moción, se aprueba,
y se va corriendo de la asamblea y luego se suspende la sesión y luego Fernando Cordero dice que evidentemente hay que suspender para analizar ciertos artículos, etcétera, y hay quienes creen que más bien se suspendió porque sin Ceballos ya no tenían los 63 votos para aprobar nada. A ver, yo estoy cerquita de Ceballos, estoy a 2 puestos de Ceballos. Él salió al baño primerito. Qué coincidencia de las horas que se van al baño, pero asambleísta. Pero es que resulta bastante llamativo que se atrasen de los aviones justo los días de votaciones, que se vayan, que les den ganas de ir al baño justo en el momento que tenían que votar algo en otro tema. No es coincidencia. Pero sí ya votó Steffi, ya votó, o sea, ya él fue el proponente de la moción, ya votó. Pero se fue, pues. Pero entonces, espérese, sin 63 votos, ¿ya qué podían aprobar? No, pero espérese un ratito. Y cuando estaba regresando, los mismos medios de comunicación, lo que decimos nosotros, ustedes los periodistas también ahora, le cogieron a Ceballos, le cogieron ahí y le empezaron a preguntar y no podía salir, no podía regresar, porque entonces, ¿y qué han dicho? ¿Y usted se vendió? ¿Y por qué su voto? ¿Por qué se cambió a este lado? Él estuvo en esa, pero después nunca salió, no abandonó el recinto parlamentario. Bueno, no. eso está por discutirse. De todas maneras, aquí lo que preocupa asambleísta y lo que al país le preocupa ya en los temas de fondo es en qué contexto se está discutiendo y se puede aprobar una ley de comunicación tan importante para los ecuatorianos como es la que habla de sus derechos para comunicar, para opinar, para denunciar, como lo hacía usted y tuvo el espacio de hacerlo también en su momento, en sus experiencias como comunicador. Digo, estas maniobras que se dan en la Asamblea, que lo denunció la oposición ayer en estos términos. Se están prestando a una negociación oscura. ¿Entre quiénes? Usted ya sabe, pues, yo no sé, señor. Entre el gobierno y la abogada Fernández. Instala el pleno después de 45 minutos, seguramente esperando que se transfieran los fondos a las prefecturas y alcaldías de los traidores que hoy van a traicionar. Y Ceballos, este traidor, es el voto 63. Por eso Cordero suspende la sesión. ¿No cree que aquí se están jugando ya, asambleísta, o negociando otros intereses que no son los propios de la comunicación en sí? No, digamos, el mismo derecho a dudar de la negociación tengo de estos asambleístas. El asambleísta Cordero, el presidente de la asamblea, le dijo al asambleísta Bucaram, cada ladrón juzga por su condición. Y le dijo, si usted habla de transferencia de cheques, transferencia de cuentas, a lo mejor vive usted de esas transferencias. Es decir, ¿de dónde acá el asambleísta Páez puede decir el traidor al otro? Es decir, yo tengo el mismo derecho, por tanto, de decir de estos asambleístas que reciben plata de los poderes fácticos de este país, que quieren un país sin ley de comunicación. Digamos, tengo el mismo derecho de sospechar si vamos en ese juego perverso. Pero en el contexto yo me refiero en el que se están manejando distintas maniobras de distintos intereses políticos que no responden necesariamente a los intereses que hay en relación a una ley de comunicación que a usted le interesa, que a nosotros nos interesa que esté a favor de la libertad de expresión y de la comunicación en sí, porque estamos en un momento también ya preelectoral, cuando se manejan desde el Ejecutivo y desde la Asamblea otro tipo de interés. Digamos, ese otro tipo de interés tiene que ser develado a través de datos. Porque lo otro es jugar en el juego de las especulaciones. Y yo pregunto, a ver, el que los pueblos negros, por ejemplo, que nunca han tenido una radio, los negros en este país son una comunidad importante, un pueblo decisivo, no solo de futbolistas, de poetas, digo, Antonio Preciado, el pueblo cholo, el pueblo montubio, las jóvenes, nunca han tenido una radio, los niños no han tenido una radio. Digo, ese es un interés del país, me parece a mí que es un interés. Y eso público. se habla en el tema de la redistribución de las frecuencias y que se amplíe el 34% para los medios comunitarios. Pero que usted que tiene experiencia en esto, Paco, ¿por qué realmente los medios comunitarios no pueden salir? ¿Por falta de frecuencias o es un tema de financiamiento, de que les cuesta, por ejemplo, como lo han dicho ya algunas de las radios comunitarias que han tenido, por ejemplo, cuando se dio esta repartición de las 14 frecuencias, no tienen financiamiento del gobierno, tienen financiamiento privado, les cuesta tener la logística, dependen del gobierno y el miedo es que se pueda convertir en una figura clientelar a quien se da y se otorga esas frecuencias comunitarias para que luego dependan de cierta manera del aporte que pueda hacer el gobierno? A ver, número uno, lo primero es que hay que recuperar la voz de las personas, digamos, eso es lo fundamental, tener una radio, digamos, yo recuerdo la frase que dijo un periodista mexicano respecto de la Luna, la pinche radio La Luna consiguió una movilización en Quito porque permitió que los ciudadanos y ciudadanas se expresen. Lo que estoy diciendo es que las radios, las frecuencias en poder de las comunidades se transforman en un poderoso
una poderosa herramienta de transformación social. Y de expresar precisamente sus voces y sus opiniones frente a momentos importantes como por ejemplo los que ocurren durante una campaña electoral. Pero lo que pasa ahora es que, por ejemplo, en un veto del presidente en el Código de la Democracia se pide una limitación a los medios de comunicación para que no puedan emitir cualquier tipo de mensaje que pueda incidir a favor o en contra, no solo de un candidato, sino también de una tesis política. Usted, Paco, no hubiera podido hacer lo que hizo en su momento de expresar libremente su opinión sobre candidatos, presidentes, etcétera. ¿Cómo mira usted esa prohibición por parte del Ejecutivo? Digamos, lo que prohíbe en el Código de la Democracia es que un canal se ponga a favor de un candidato. Eso no dice. Dice emitir cualquier tipo de mensaje que pueda incidir a favor o en contra de un candidato o de una tesis política y algún tipo de cosas más. Y usted sabe en este trabajo lo que significa hacer un perfil a un personaje, por ejemplo, un perfil a un candidato, que mañana pueden decir que eso incide a favor o que incide en contra de determinado candidato. Si usted hace los 5 perfiles de los 5 candidatos, igual los 5 perfiles no pasa nada. Si mañana... El tema es si es que le hace a uno solo, si a un solo candidato le hace un perfil y le hace aparecer como Superman, entonces lo que está diciendo es, pero aún así, digamos, es legítimo el derecho que tiene un periodista de expresar su opinión. Y yo, digamos, si uno dice, yo estoy a favor de este candidato, lo que tiene que saber la gente es que ese canal o ese periodista está a favor de ese candidato. Lo peligroso es que pase como de trampa. No, yo soy objetivo. Ahora, sobre el veto, usted tuvo sus diferencias públicas en relación a que no estaba de acuerdo a partes del veto que envió el Ejecutivo en el Código de la Democracia. La preocupación de la oposición ahora es la siguiente. Cuando se aprueben los artículos de la Ley de Comunicación, los que se puedan aprobar llegarán a mano del Ejecutivo. Y el Ejecutivo, con su facultad de colegislador que tiene, puede enviar los cambios que crea pertinentes, incluir otros, como los hizo en el Código de la Democracia, que finalmente lo que ustedes estén trabajando sea solo un borrador para que el texto final sea el veto del presidente. Digamos, eso en democracia siempre ha ocurrido. O sea, siempre en democracia tiene una facultad exclusiva el presidente, que es el de vetar, y el de los asambleístas de insistir. Digamos, ese es el trabajo que nos corresponde en el siguiente paso, que es el de la aprobación de cada uno de los artículos, el tratar de conseguir que sea una aprobación. Pero hay maneras de evitarlos, por ejemplo, confirmando que los asambleístas puedan ratificarse en sus votos, en que después se van no a allanar al veto del presidente, sino ratificar. Pero el juego es más difícil y está a favor del Ejecutivo, porque para allanarse al veto del presidente necesitan 63 votos, pero para ratificarse en lo que ustedes decidieron necesitan 83 votos. Esa es, digamos, una regla del juego. Así entramos todos a jugar. No es que es una regla que se inventó en la mitad del juego, que sería lo tramposo. Así se han hecho las leyes. Claro, así son las leyes, pero para evitar que haya un solo legislador en vez de un colegislador, hay cómo hacerlo. De hecho, en otros lugares se da. En Estados Unidos, Barack Obama puede lograr consensos con distintos miembros, se pueden lograr acuerdos dentro de la misma asamblea para que puedan ustedes ratificarse, se puede conversar con el presidente para que haya un compromiso sobre los puntos medulares en los que no va a haber un veto, por ejemplo, que cambie todo lo que ustedes han logrado. Nada de eso hay en esta ley. No, estoy de acuerdo, pero digamos eso, yo he aprobado leyes, soy presidente de la Comisión de lo Económico y he aprobado leyes, códigos urgentes en materia económica en los cuales el veto del Ejecutivo ha sido un veto absolutamente de forma. Y ha sido acuerdos con los asambleístas de oposición. La jurisdicción coactiva para cobrar a los accionistas, exaccionistas, esa fue un acuerdo con la oposición y digamos el Ejecutivo. Cierro con esto, asambleísta. ¿Para cuándo podría estar prevista la votación o que les convoquen a votar? Yo entiendo que lo más pronto posible, entiendo que tendría que ser en los próximos días antes de entrar de lleno en la campaña electoral, que podría arrancar, digamos, a mediados de mayo, de manera que es urgente, esperen todo, 15 días. Paco Velasco, asambleísta por Alianza País, acompañándonos hoy aquí en Contacto.